un momento muy difícil en el cual si no somos decentes es imposible vivir en democracia. Me ha tocado compartir también con Zuleta esto que tiene que ver con la corrupción a lo largo y lo ancho del país. Creo que esto no ha empezado, sino que desde la democracia para acá, incluyendo, siempre digo, Alfonsín con los pollos de Mazorín, pero básicamente en general, estos por 40 años, me parece que lo más grave ha sido la corrupción, porque sin esa corrupción no se hubiera dilapidado tantísimo dinero y hoy sería otra la cosa. Buen día, Martín, ¿cómo le va? Hola Carlos, buenos días, un placer en saludarlo. Bueno, igualmente, creo que era importante escuchar este editorial porque tiene un gran contenido en esto, ¿no? De que estamos atrapados por la corrupción, ¿no? Sí, lamentablemente estas cosas se saben, estas cosas se deducen. Uno mira funcionarios a lo largo y ancho del país, acá en nuestra provincia muy cerquita los tenemos a todos también, llegar con patrimonios muy flaquitos a la función pública y al cabo de escasos 4 años o 2 gestiones salen multimillonarios. Y eso es inexplicable, Carlos. Y eso sucede, lo más triste, es que sucede a los ojos de todos los sanjuaninos, de todos los argentinos. Esta gente lleva un nivel de vida que no puede justificar con sus ingresos de funcionarios públicos. Y lamentablemente, tengo que decirlo porque lo vengo diciendo hace mucho tiempo, la corrupción tiene consenso social en nuestro país. Y debemos enfocarnos en que ese es el verdadero problema que tiene la Argentina. Más allá de la corrupción, que es un problema, y el problema de fondo, el verdadero problema que es el previo, es el consenso social que tiene la corrupción, porque el argentino, el sanjuanino, no pone en valor nada de esto al momento de ir a las urnas. A tal punto esto es así, que todavía esta gente tiene chance de retener la presidencia de la nación, Carlos. Es insólito. En un país donde hay 40% de pobres, donde casi 6 de cada 10 chicos vive debajo de la línea de la pobreza, tener estos niveles de corrupción realmente es intolerable. Y acá es donde se explican esos discursos antipolítica, como han calado muy hondo en un sector muy profundo de la sociedad, y en donde evidentemente el discurso de los Milei, por ejemplo, empiezan a calar hondo dentro de algunos sectores de la sociedad que tienen un hartazgo frente a todas estas cosas, porque también hay que decirlo, la oposición lleva años callada frente a estas cosas. Acá una modelo que publica en Instagram este tipo de cuestiones hace el trabajo por torpeza o por operación política o porque no sé, porque se podría analizar un montón de situaciones, pero ella hace el trabajo que tienen que hacer los fiscales de la República Argentina, los opositores, los que son diputados, los que son senadores, y eso también hay que decirlo, y a mí me duele como político que una modelo ponga en evidencia esto antes de que lo ponga la oposición, la justicia y todos los que tienen que trabajar en este tipo de cosas. Y a mí me ha pasado en la provincia de San Juan, uno denuncia un posible hecho de corrupción y andan buscando los argumentos más insólitos que se le puedan ocurrir para cerrar las causas contra los corruptos que viven y que gobiernan en la provincia de San Juan, y gobiernan con la complicidad de muchos opositores que miran para otro lado. Y nos vamos a encontrar así con muchas decepciones en la provincia de San Juan, porque lamentablemente quienes conocemos de esto, quienes venimos viendo por dónde pueden estar las cajas negras, por dónde pueden estar sacando fondos y recursos públicos para derivarlos a sus patrimonios personales, no encontramos el respaldo ni de la sociedad ni de ninguna fuerza política. Y bueno, después pasa esto, una modelo es la que pone en evidencia y genera todo este escándalo frente a la impasibilidad de la clase política y de la casta judicial.
Claro, convivir con esto que marca usted, con la corrupción, y compartir también con la inflación. También la gente, al parecer, no le importa, ¿no? Mire, yo creo que con la inflación hay un problema cultural del argentino. El argentino se ha acostumbrado a entender a la inflación simplemente como un aumento generalizado de precios que, si va acompañado con un aumento superior de mis ingresos, ya está todo solucionado. Hay un tema cultural de base. El argentino no entiende por qué la corrupción es un mal para la economía. El argentino lo único que entiende de la inflación, perdón, no sé si dije inflación o corrupción, estamos hablando de inflación, lo único que entiende de la inflación el argentino es que si la inflación es del 100%, a mí me tiene que aumentar un 110% y con eso estoy contento. O sea, no se entiende lo que verdaderamente provoca la inflación, no se entiende cuáles son sus causas y no se entiende cuáles son sus consecuencias. Y evidentemente, frente a toda esta, ignorancia generalizada, nos encontramos con aquellos sectores que se vuelven millonarios con la inflación, porque esto que ha pasado con Insaurralde, esto que ahora ellos cuentan en dólares sus regalos, cuentan en dólares sus vacaciones, cuentan en dólares sus casamientos, porque ellos tienen la capacidad económica, derivada obviamente de la corrupción, de ahorrar en dólares. Entonces ellos saben cuánto le importa, Carlos, que el dólar llegue a 80, a 1000, a 1 millón, no les importa absolutamente nada. Y no les importa nada porque ellos son la única clase social, son la casta, porque Milei no es el primero que ha hablado de casta. Muchos de nosotros en las editoriales que hemos escrito hace mucho tiempo venimos hablando de castas. Ellos son la casta, es decir, una clase social con privilegios que sí pueden acceder a dólares y sí pueden vender y contabilizar en dólares mientras todos nosotros nos empobrecemos en pesos. Entonces realmente que la sociedad argentina frente a la inflación, frente a la corrupción, no reaccione, no le dé un claro mensaje a la clase política, es lo que hace que todavía estos personajes, que este señor no es el único, porque como bien lo dice el editorial que estábamos escuchando recién, el problema no es la corrupción, el problema es que nos hemos enterado, el problema es que es un tonto que tiene que robar, pero que no se tiene que dar cuenta a nadie. Y eso pasa en muchos departamentos, ¿sí? Hay intendentes que no pueden justificar su modo de vida. Hay intendentes que llegaron sin títulos, sin trabajos, llegaron a la política en bicicleta, en un cochecito, y hoy se florean después de 7 años en la esposa, los hijos, en vehículos que no bajan de 20 millones de pesos, Carlos. Ya con ese solo hecho es imposible que pueda justificar ese incremento patrimonial. ¿Y quién hace algo? Nadie, Carlos, absolutamente nadie. Es más, hasta los políticos opositores buscan arreglar, buscan con estos intendentes territoriales, buscan sus pactos, sus acuerdos, porque lo único que le importa a la clase política son los votos. ¿Tú crees que a la clase política le importa la ética, la decencia, la conciencia cívica y ciudadana que tienen que generar en los ciudadanos? La clase política le importan los votos, y al que tenga los votos le va a perdonar absolutamente todo. Esa es la única mirada que tiene la clase política, porque también sabe que la sociedad no pone en valor absolutamente nada de esto. A mí me ha tocado en el departamento de Chimba, que es donde yo actúo, donde yo milito, me ha tocado denunciar que en un acto patrio del 25 de mayo, en toda la escuela de Chimba, al lado del pabellón nacional, al lado de la bandera argentina, en un acto del 25 de mayo, colocaban banderas con los eslogans del intendente municipal con su nombre, violando la ley. Denuncié ante el Ministerio de Educación, denunciamos ante la justicia, no pasó absolutamente nada, ni salió en ningún medio, ni salió en ningún lado. Excepto en ningún lado. Claro, sí, Carlos, sí. ¿Y sabe qué? Y no solamente eso, quienes comentaron una publicación que yo hice poniendo en evidencia esto, hasta le hicieron un juicio penal por injurias y calumnias. O sea, realmente es una locura, acá el que va en contra de la corrupción
tiene que tener la espalda muy ancha y tiene que tener la cola muy limpia, porque esta gente no solamente tiene el poder temporal, territorial, en cada uno de los departamentos y en San Juan y en la Argentina, sino que tiene atrás también un respaldo que genera impunidad, que es que sus compañeros de militancia y de juventud también se encuentran en el Poder Judicial como jueces o como fiscales, Carlos. Mire, doctor, y con su experiencia en la actividad política y también como hombre del derecho, ¿no? Dice que la justicia imputó a Martín Insaurralde y Sofía Kleichi por lavado de dinero. ¿Usted confía en que esta imputación ya es suficiente como para que empecemos a transitar, que la justicia funcione? Mire, la justicia en Argentina es pasmódica, ¿sí? Es como cuando usted le agarra, no sé, un ataque de un broncoespasmo, ¿sí? Cuando nos olvidamos todo, después vuelve toda la normalidad. Y eso estamos ya muy acostumbrados, ¿sí? Y este tipo de cosas pasan o se avanza porque son inocultables. O sea, esto que ha pasado con Insaurralde es realmente grotesco, es algo que nadie puede salir a justificarlo, como los bolsos de Lopa, estaba tirando bolsos para todos lados y no se pudo tapar eso. Yo creo que la forma de rescatar la institucionalidad en nuestro país y la confianza en la justicia, la confianza en las instituciones, es que las instituciones funcionen. Si a mí me dice usted que Martín Insaurralde hoy está imputado porque no le va a aparecer una, van a aparecer 10 denuncias, ahora van a ser todos valientes, ahora le va a pegar hasta Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Ahora no va a tener una denuncia, sino que va a tener 10 denuncias penales, la mujer, sí. Pero si usted me dijera que eso lo sacó a la luz un fiscal de la República Argentina o una clase política opositora, los aplaudo y creo en las instituciones. Pero esto lo ha sacado a la luz Instagram de una modelo que más que modelo es una vendecuerpo. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, no confiamos en las instituciones de la Argentina. Si hoy tiene denuncias Martín Insaurralde, porque una pseudomodelo ha publicado en su Instagram esta vida lujosa, en vez de tener denuncias, porque un fiscal de la República Argentina, preocupado por estos hechos, ha iniciado una investigación, y bueno, no confiamos en las instituciones, porque los fiscales, fíjense ustedes, los fiscales, los denunciantes, la oposición, y bueno, reacciona frente a una prueba evidente que ha sacado a la luz una modelo. O sea, ¿cómo vamos a confiar en las instituciones, Carlos? ¿Me entiende lo que le digo? Sí. Acá en la provincia de San Juan pasa lo mismo. Llevas denuncias. Me pasó hace muy poco, en plena campaña política, banners grotescos en todo mi departamento con la cara del intendente como si fuera el faraón de Chimba, después la cara de su mujer, después la cara de los Gioja, ¿sí? A lo largo y ancho del departamento hemos contabilizado cerca de 22 tótems, le llaman ellos, que son estructuras que tienen 4 caras, con unos banners que tuvieron un costo aproximado de 20 millones de pesos. ¿Sí? Mire lo que le digo, 20 millones de pesos. Montados sospechosamente, porque nosotros hicimos nuestras averiguaciones con empleados o empresas dependientes de la municipalidad del departamento de Chimba. Colocaron esas estructuras debajo de las cámaras del CISEN, torpemente. ¿Por qué? Porque querían, obviamente, que a través de esas cámaras poder proteger estos banners para que la gente no los dañe, ¿sí? Nosotros que le pedimos a la justicia, hicimos una denuncia penal, que se fijara en esas cámaras del CISEN, le dimos hasta la fecha presunta en que se habían montado esas estructuras, que ahí tenían la prueba de ver quiénes habían montado esa estructura y que si era con personal municipal había un delito. ¿Saben lo que nos dijo 2 fiscales? Porque el primer fiscal intervino, dijo que no había ningún tipo de delito y cerró la investigación, sin ni siquiera impulsar la única prueba y valedera que teníamos nosotros, que era consultar las cámaras del CISEN y que pudieran verse si se habían montado con personal municipal o con empresas contratadas por el municipio de Chimba. Cerraron la investigación. Ni siquiera se fueron a fijar en las cámaras
para poder decir, bueno, hemos cerrado la investigación porque hemos visto la cámara y han sido montadas, no sé, por militantes del Partido Justicialista, no sé, que nos den una respuesta más razonable. Cerraron la investigación sin abrir las cámaras, sin ver las cámaras de seguridad, y no pudimos acceder jamás a esa información, y dentro de un lapso de 30, 40 días, esa información ya se pierde si no es rescatada, ¿me entiende? Así es como se encubre todos estos actos grotescos en la provincia de San Juan, y me ha tocado en el departamento de Chimba ver contabilizar 20 millones de pesos gastadas en esa estructura, montadas presumiblemente con mano de obra municipal, presumiblemente, porque no lo hemos podido constatar a esto de manera fehaciente porque información tenemos, pero la Fiscalía no quiso llevar adelante la prueba que nosotros habíamos ofrecido, y conjuntamente con todo esto, con un intendente que está autorizado por parte del Consejo Deliberante de usar discrecionalmente todos los fondos del municipio de Chimba. Entonces, evidentemente, hay una falta de controles, hay una falta de vocación republicana en el Consejo Deliberante, en la justicia, para atacar este tipo de cosas. Y si yo le llego a mostrar el dictamen de los fiscales, por los cuales rechazaron investigar esta denuncia, no la formalizaron, no la investigaron, no hicieron ni la investigación previa, yo le llevo a mostrar el dictamen prácticamente que me dicen a mí, el denunciante, que estoy atentando contra la democracia y contra la credibilidad de las instituciones por hacer este tipo de pedidos y por hacer este tipo de denuncias. ¿A usted le parece que vivimos en una república, Carlos? No, de ninguna manera, y eso, la verdad, este Consejo Deliberante, que alguna vez le pusimos delirante, ha hecho cosas como, por ejemplo, claro, tiene el poder de los votos, evidentemente, por supuesto, por eso impone eso, pero básicamente nadie hace, digamos, una observación. En minoría también se puede tener un punto de vista, doctor, ¿no? ¿Y qué le parece, Carlos? Y esto me costó también la ida de parte del sector opositor, porque bravo hay que decirlo con todas las letras. Y a los 5 días teníamos al vicegobernador electo sentado en el palco del carnaval, invitado por el intendente de Chimba, mofándose precisamente de todas estas cosas que habíamos denunciado algunos que verdaderamente somos opositores, porque esa es la realidad, porque la oposición en un sistema democrático tiene que controlar, porque yo soy docente, yo enseño, entre otras materias, historia y construcción ética, y una de las características fundamentales de un sistema democrático es que exista un oficialismo que gobierna y una oposición que controle. Y el verso que nos han vendido en San Juan hace mucho tiempo, que nos vienen vendiendo en San Juan, es que se tienen que llevar todos bien, es que tenemos que estar callados, es que vamos a acompañar, es que no vamos a decir nada. Es una vergüenza, no están cumpliendo con el rol republicano ni con el rol del sistema democrático. Entonces, esos son los mensajes que da la clase política, esos son los mensajes que da la casta judicial, a quienes pedimos como simples ciudadanos que se investiguen estas cosas que le hacen mal a la política y que le hacen mal a la democracia. No le hacemos mal a la política y a la democracia a aquellos que queremos controlar cómo se manejan los recursos públicos. Los que le hacen mal a la política y a la democracia son aquellos corruptos que roban, que malversan, que utilizan fondos públicos de manera poco claras, y todos aquellos que consienten también esas maniobras. Ahora, volviendo al tema, doctor, de Insaurralde, uno advierte que Sergio Mola, que es el fiscal, no solamente imputó la investigación sobre, en este caso, sonado 3 casos, sino que también el fiscal pidió apartar del caso al juez federal de Loma de Zamora, Federico Villena, porque es amigo personal del hasta ahora jefe de gabinete. Y creo que esto aparece como una buena noticia. Habrá que ver, ¿no? Porque según lo que uno advierte en las
queremos poner en contexto esto, que lo que se quiere desde el oficialismo es que esto empiece a funcionar después de las elecciones del 22 de octubre, con lo cual, bueno, flaco favor se hace para investigar como corresponde, ¿no? Mire, el sistema republicano depende de algo que es básico y que tiene que estar en la base y en el fondo de todo el sistema, que es la honestidad, que es la lucha por la verdad, por la justicia. Lamentablemente, todos los sistemas republicanos del mundo funcionan de la misma forma. El pueblo vota a los representantes del poder ejecutivo y del poder judicial, del poder legislativo. Y entre el poder ejecutivo y el poder legislativo votan, ¿sí?, eligen, nombran a los miembros del poder judicial. En resumidas cuentas, si nosotros como pueblo ponemos a legislar y ponemos a gobernar a personas sin escrúpulos, estas personas sin escrúpulos después van a poner a sentenciar a personas que garanticen su impunidad. Ahí está la base, lamentablemente, de la corrupción. El círculo de la corrupción se cerca, se cierra, cuando vemos que a los miembros del Poder Judicial los elige la clase política corrupta entre los ejecutivos y los legislativos. Por eso cuando Cristina Kirchner hablaba de democratizar a la justicia, habíamos algunos que no nos caía tan mal ese discurso. Le digo sinceramente, ¿sabe por qué? Porque democratizar la justicia significa también que nosotros como pueblo busquemos mecanismos o formas o maneras de elegir también nosotros a los jueces y fiscales, porque hoy los jueces y fiscales están elegidos por la clase política, y la clase política tiene alta sospecha de ser una clase corrupta. Entonces va a sentar a sentenciar y va a sentar a investigar a aquellos que le garanticen la impunidad. Y eso es lo que está pasando con la justicia en la República Argentina. Le vuelvo a repetir, ¿cómo vamos a confiar en una justicia que mira para otro lado y que solamente actúa frente a la obscenidad que ha cometido esta chica modelo de andar publicando el nivel de vida que está llevando Insaurralde? ¿Me entiende lo que le digo? Si Insaurralde ha llegado a cometer esta torpeza, es porque todos los días en Puerto Madero, en Buenos Aires, en Loma de Zamora, se anda floreando con un nivel de vida que no puede sostener. Como acá, en San Juan, muchos se andan floreando con un nivel de vida que no pueden sostener con el sueldo de funcionario público. Y todos miran para otro lado. Y así nos encontramos que cuando se están terminando las gestiones, ahora saltan las Greenspan, ahora saltan problemas dentro del Ministerio de Turismo de la provincia de San Juan, ahora saltan problemas en deportes, porque hay muchas cosas tapadas en San Juan. Lo que pasa en Peñarol, al único perejil que le han hecho una causa judicial es al presidente Peñarol, que yo no digo que sea un inocente ni nada por el estilo, pero acá llegaron 18 millones de pesos desde la AFA al Club Peñarol, y así como entraron, salieron. Y ahí está interviniendo la Secretaría de Deporte de la provincia de San Juan. ¿Y usted ha leído en los diarios que salga algo de eso? Y no va a salir, Carlos. Y el único perejil que está imputado ahí es el presidente Peñarol, una institución utilizada para bajar fondos de la AFA que había recibido de la FIFA, y así como llegaron al cruce desaparecieron 18 millones de pesos. ¿Entiende lo que le digo? El Ministerio de Turismo, resulta que hay un abogado que ha litigado 2 años, que anda paseándose con una vida millonaria en la provincia de San Juan, y resulta que tiene pingües contratos por ser muy amigo íntimo y cercano de la ministra Greenspan. ¿A usted le parece que eso pase adelante de la vista de todos los sanjuaninos, siendo que San Juan es una provincia tan chica? La hija de un hombre que hablaba de que el agua vale más que el oro, se la pasó diciendo por todos lados que el agua vale más que el oro, hasta que metieron a toda su familia en el Estado. Y una de las hijas de este señor, mano derecha de Greenspan, en redes sociales, conocido por todos los sanjuaninos, viajando 4 o 5 años en aviones a México, a Cancún, a Brasil, siendo una funcionaria de 3ª o 4ª categoría. Se la pasan por las bodegas, digamos, ¿cómo le llaman? El circuito del vino, el circuito turístico del vino. La ruta del vino. Fíjese en los Instagram de todos los funcionarios, son ellos los únicos que van a la ruta del vino y que comen,
y que nos muestran los vinos lujosos que toman, Carlos. Todo eso está pasando en San Juan, a la vista de todos nosotros, Carlos, y miramos para otro lado. Entonces, ¿qué cree usted que vamos a creer en las instituciones? ¿Cómo cree usted que va a venir un ciudadano común a pedirle simplemente la justicia, que investigue quién ha montado unos tótems que valen 20 millones de pesos a lo largo y ancho de nuestro departamento y que nos digan prácticamente que nosotros ponemos en peligro la democracia? Entonces, eso es lo que está pasando en San Juan, en la Argentina, sí, eso es lo que está sucediendo. La clase política se niega a abandonar sus privilegios y la clase política se ha asegurado tener el respaldo de una casta judicial, porque así como este juez es amigo de Insaurralde, yo le puedo nombrar en la provincia de San Juan 3 jueces nombrados por pedido del intendente de Chimba. Se los puedo nombrar si quiero, y ya se los puedo nombrar, y los conoce todo el mundo, y ya se los podemos nombrar. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Quiénes son? Yo trabajo todos los días en tribunales, Carlos. Yo trabajo todos los días en tribunal y ellos tienen que sentenciar y fallar mi trabajo también, ¿sí? Tenemos jueces nombrados por amiguismo, por militancia. Hay jueces en la provincia de San Juan que lo han puesto en el foro penal, solo hecho por tener vínculos políticos. Mire, hay 3 jueces en particular, un varón y algunas mujeres. Jamás litigaron en el foro penal, no tramitaron un solo expediente en el foro penal y hoy son jueces penales. O sea, esas cosas son las que deterioran la democracia y la república, no las denuncias de los ciudadanos comunes que quieren que la clase política le explique qué hace con su fondo y con sus recursos. Entonces esta problemática de Insaurralde tiene que servir, si de verdad nos interesa este tema, si de verdad nos escandalizamos, tiene que servir para poner todas estas cosas arriba en la mesa. Porque estas cosas están pasando en San Juan, Carlos. No están pasando en la China, están pasando en San Juan. Claro que sí. Y lo queremos aprovechar también, doctor, porque el presidente Fernández fuerza una crisis y designa a la jueza Figueroa echada por la Corte. ¿Qué implicancia jurídica puede tener esto? Porque prácticamente la Corte ya la echó a esta jueza, ¿no? Mire, ahí hay un tema constitucional que es realmente muy complicado, porque usted sabe muy bien que en el derecho, en las leyes, la biblioteca da para todo, da para un lado y da para otro lado, ¿no es cierto? Acá la realidad es que desde la pura lógica, una jueza había cesado en sus funciones porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que había cesado al día de haber cumplido los 75 años de edad. Es decir, que dejó de ser juez. Y el Senado de la Nación, desoyendo esa interpretación del fallo de la Corte, la ha considerado como que todavía es una juez en actividad y que le ha renovado en definitiva, digamos, porque es el Senado el que tiene que autorizar para poder continuar ejerciendo la magistratura. Entonces ha entendido el Senado de la Nación, por voto mayoritario, que la señora no había cesado, que todavía podía renovarle el plazo de duración de su magistratura. Hay una cuestión de interpretación, lamentablemente, cuando no hay división de poder en el país, porque puede no haber división de poderes o porque los poderes están, digamos, complotados uno con el otro, o porque hay un poder o dos poderes en este caso, el legislativo y el ejecutivo, que desoyen los fallos de el poder judicial. Y realmente es una grave situación institucional, ¿sí? Porque eso es lo que tiene el kirchnerismo, y eso es lo que tiene la corrupción. La corrupción se lleva puesto todo, y el kirchnerismo, al ser un movimiento tan corrupto, se lleva puesto todo. No le interesa, en definitiva, las normas, las reglas, no les interesa los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta no es la primera vez que el kirchnerismo desoye o desconoce un fallo de la Corte, ¿sí? Durante mucho tiempo lo hicieron, pero lo van a seguir haciendo porque la ciudadanía nos volvió a votar. Cuando todos sabíamos lo que hizo el kirchnerismo con la Corte Suprema de Justicia, que le había ordenado pagarle fondos a San Luis, a Córdoba, a Santa Fe,
y se rieron en la cara de los fallos de la Corte durante 8 años, hasta que llegó Macri y desembolsó los dineros, porque el fallo de la Corte le ordenaba al Estado Nacional bueno, usted sabe muy bien lo que había pasado con la coparticipación en esas 3 provincias, y a la gente no le importa nada, Carlos, porque a la gente no le importan estas cosas, y el kirchnerismo lo sabe. Como sabe que a la gente no le importan estas cosas, el kirchnerismo avanza, y hoy, evidentemente, si la clase política y el oficialismo y el kirchnerismo, y ojo, con complicidad de algunos legisladores de Juntos por el Cambio, porque no tenemos que mirar para otro lado, que dan quórum y que se hacen los distraídos, pero de repente se sientan, y que se sientan pero no votan, o sea, un montón de argumentos que le ponen a la cuestión, pero en definitiva el kirchnerismo junto con alguna parte de la oposición se las ingenia siempre para traer este tipo de conflictos institucionales que lamentablemente por la experiencia nos va demostrando, y que lamentablemente la única forma de darle solución a esto es obviamente cambiando las mayorías que hay en el Congreso de la Nación. Y bueno, yo creo que lo que ha hecho el presidente es un atropello muy grande, lo que ha hecho el Senado también, porque más allá de que está dentro de sus facultades, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había sentenciado que esta señora había dejado de ser jueza el día que cumplió 75 años, entonces nadie puede renovar algo que ya está fenecido, tal. Claro, pero en ese conflicto de poderes, ¿qué vaticina usted que puede pasar? Es que le vuelvo a repetir lo que le dije recién, a lo mejor no fui claro, ahora para la gente, para el llano, por decirlo de alguna forma. Es muy complicado, no hay ninguna autoridad que pueda venir a, en definitiva, darle una solución a este conflicto, porque la Corte dijo que ya no es jueza, pero sin embargo el Senado y el Poder Ejecutivo le renuevan en su cargo, en su condición de jueza, es decir, que ni siquiera le tienen que tomar juramento, porque yo le diría que, mire, si ya no es jueza, y ahora la han elegido nuevamente jueza, pero tiene que ir a prestar juramento, a lo mejor la Corte se niega a recibir el juramento, pero no es así. Esta mujer, la Corte no le tiene que tomar juramento porque el Senado de la Nación y el presidente de la Nación le han, en definitiva, la han mantenido en su cargo. Entonces, esta mujer va a ir y se va a sentar en su despacho. Y no va a hacer absolutamente nada. Es vergonzoso, Carlos. Por último, doctor, 2 cositas. Primero, Milei acusó a Bullrich de terrorista y él habló de la salud mental de él, pero creo que le va a hacer acción penal. Y lo último, muy breve también, una línea, por primera vez en 100 años, echan al líder de la Cámara Baja en Estados Unidos. Esa noticia se me pasó. ¿Por qué lo echaron? No conozco el trasfondo, pero se lo puedo leer si quiere, pero básicamente el hecho de eyectar en 100 años a una figura así ya no solamente es noticia, sino que además es lo que tiene que hacer o lo que tiene que suceder en un país como Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, respecto a lo primero, bueno, lamentablemente, bueno, dentro de la campaña política estamos acostumbrados los argentinos a ver, bueno, un recrudecimiento de un montón de situaciones. Creo que Milei y Bullrich, al estar compartiéndose, por decirlo de alguna forma, el mismo electorado, de manera equivocada, ambos han comenzado con ataques personales de uno y de otro lado. Me parece que no es el camino correcto, porque todo esto le hace un flaco favor al kirchnerismo y al masismo, ¿sí? Es decir, yo creo que se han cometido una serie de errores durante la campaña. Algunos errores habrán sido conscientes o inconscientes, forzados o no forzados. Creo que ya lo hemos hablado acá en estos micrófonos, que Patricia Bullrich ha cometido algunos errores en su campaña, a veces forzados por los socios políticos que le quitaron el respaldo, que esto también hay que decirlo, y cuando pasen las elecciones el 22 de octubre, según los resultados, va a haber mucha tela para cortar aquí en el medio, ¿sí? Creo que Milei ha cometido muchos errores, pero Milei los veo como errores no forzados, sino como errores intencionados y provocados, porque realmente la postura que ha tenido Milei es claramente una postura que tiende a favorecer al masismo, ¿sí? Entonces yo creo que hay cada vez más evidencias de un acuerdo entre el masismo y Javier Milei, ¿sí? Porque no se explica cómo se paran frente al debate, cómo se paran frente a las polémicas, ¿sí?
cómo Milei sale a decir estas cosas de Patricia Bullrich, dejándolo un poco aislado de todo este entuerto a Sergio Massa, ¿sí? En definitiva, nosotros vemos que mientras Milei y Patricia se han comenzado a atacar con cuestiones personales, creo yo que esto favorece a Sergio Massa. Me parece que esto es así porque se está debatiendo con números muy finos sobre cómo va a ser el balotaje. Todos entendemos, quienes analizamos política, que está descartado que Milei forme parte del balotaje, pero hoy hay una incertidumbre con este segundo lugar, quién va a ocupar, si Patricia Bullrich o Sergio Massa, y uno ve lo que pasa con Insaurralde, y uno dice, bueno, esto evidentemente va a perjudicar el kirchnerismo, pero inmediatamente nos encontramos con estas cuestiones de Milei y con estas cuestiones de Patricia, que empiezan a sacar un poco el foco donde tiene que estar centrado. Y el foco tiene que estar centrado en que este gobierno, el oficialismo, está en una situación terminal, tiene que perder las elecciones, tiene que venir una renovación de la política, y hoy estamos lamentablemente desviando el foco de atención hacia otras cuestiones, algunos por error, como Bullrich, y otros de manera intencionada, como Milei. ¿Se entiende? Como le decía, ¿no? Dice, en un suceso sin precedentes, los republicanos, más ultraconservadores, destituyeron a Kevin McCarthy como titular de la Cámara de Representantes por aceptar mantener abierto, esto ya tiene que ver el flujo de fondos para la Casa Blanca. Trump había ordenado justamente un cierre totalmente el gobierno de Biden. Bueno, esta es una maniobra así de tipo política que, bueno, no se ha aceptado y que naturalmente ha echado al líder, que ha dejado con total incertidumbre a un ámbito que ahí en Estados Unidos es muy importante, sobre todo en la Cámara Baja. Sí, desde un punto de vista institucional es una noticia importante porque todos sabemos la tradición democrática que tienen los Estados Unidos de América. ¿Sí? Uno enseña a sus alumnos y ve que realmente es admirable cómo este sistema democrático, pese a la gran cantidad de problemas que ha tenido la sociedad norteamericana, entre ellos el racismo, entre ellos las desigualdades cívicas, han tenido realmente problemas sociales y políticos muy importantes internos. La fortaleza de su sistema democrático que jamás, digamos, ha sido interrumpido desde el año 1776, que fue la Revolución, y después 1787, que fue la Constitución de los Estados Unidos, de manera ininterrumpida, han podido conservar su sistema democrático. Y yo creo que debe ser entendido desde esta mirada también esta crisis que hay hoy en los Estados Unidos, en donde se están debatiendo, digamos, entre un partido republicano que ha girado muy claramente hacia la extrema derecha, a tal punto que hoy Trump es el hombre que tiene más intenciones de votos dentro de lo que es el ala republicana, y un partido demócrata que realmente después de Obama ha tenido, digamos, dudas respecto a su liderazgo. Creo que el presidente actual Biden, lamentablemente, por una cuestión de edad también, lamentablemente no es un hombre que ha podido venir a suplantar un liderazgo tan fuerte como el de Donald Trump y como el de Obama, que es el anterior. Y bueno, es evidente que el Partido Republicano, a medida que nos vayamos acercando a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, va a comenzar a recrudecer su política frente al gobierno demócrata de Biden, porque los Estados Unidos de América, de la mano de los demócratas, ha ido hacia un Estado también con un enorme déficit fiscal, con un enorme gasto público, y creo que allá se está debatiendo más o menos lo mismo que se está debatiendo en la Argentina, sobre cuánto gasto público es tolerable, y cómo buscar la manera de reducirlo. Y siempre el Partido Republicano, de la mano de Trump, tomó medidas en ese sentido, en ese aspecto, ¿sí? en comenzar a recortar el presupuesto del Estado, y Biden con los demócratas vinieron y obviamente aumentaron el gasto público
y tiene que ver con esa lucha ideológica que tiene entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, este tipo de cuestiones que evidentemente han desembocado en una crisis política con la remoción del presidente de la Cámara Baja. Doctor Martín Zuleta, muchísimas gracias por su tiempo. Carlos, un abrazo grande, estamos en contacto. Sí, señor, nuestro columnista Martín Zuleta acá en la Caleta Política, y por supuesto nos estamos retirando, 9 de la mañana, 5 minutos, lo estamos invitando también para la columna de Juan Carlos Madís, y por supuesto después los cronistas de la mañana. Con la atención dispensada, gracias. Chao.